Shalom, vamos a comenzar con nuestra lección de esta semana. Vamos a hacer también una presentación como lo hace el Rab Shmuel. Estamos en Bet Midrash de Yeshua y damos un saludo a todos los talmidim que puedan estar viéndonos de la Yeshiva Mishchit Hayea Aulam. ¿Y en qué tema estamos? Nosotros estamos en el tema de el comentario a Marcos, Perush al Meir, que como subtítulo lleva Conociendo al Rab. Muy bien, y quisiéramos abordar en esta ocasión, como lo dijimos la semana pasada, el mensaje del Mashiach. La semana pasada incursionamos en su Shelichut, en su misión, y dimos una parte secundaria de su misión, la cual dijimos era buscar a las ovejas perdidas, buscar a los judíos que no estaban practicando la Torah y que estaban abandonando el camino de Hashem, para volverlos al camino. Eso es lo que vimos la semana pasada. Esta semana vamos a ver el centro del mensaje del Rab y de sus discípulos. Y cuando hablo de centro, quiero decir la directriz, aquello que es el meollo, aquello que es el eje en el cual giró todo lo que es la vida del Mashiach, nuestro Rab Yeshua ben Yosef. ¿Cuál es el sentido, como algunos lo han dicho, de la primera venida? ¿Cuál fue el motivo? Esto es lo que vamos a abordar en este día. Ahora, también necesitamos decir que si tú le preguntas a las personas que se dicen discípulos del Mesías, que se dicen discípulos de Yeshua ben Yosef, les preguntas cuál es el motivo o cuál es el propósito de el mensaje, cuál es el centro del mensaje del Mashiach, que ellos lo van a entender como ¿para qué vino el Mashiach? Y una de las respuestas es que él vino para salvar al mundo. Es decir, como él vino como una propiciación, como un sacrificio perfecto para cumplir con el requisito de los sacrificios. Esta es la idea. Esta es la idea que muchos tienen acerca de la misión del Mashiach. Pero este no es el propósito que nosotros vemos en la vida del Mesías. De hecho, si nosotros vamos a basarnos en esta ocasión a lo que nos dice Meir capítulo 8 verso 38, hemos visto algunas cuestiones ya en el capítulo 1 y él dice, y él respondió, vamos a la otra parte entre los poblados vecinos para que proclame también allí, porque para esto he venido. Para esto he venido. Les dice el Rab a sus discípulos, quiero ir hacia estas ciudades también que son vecinas, contiguas, porque quiero proclamar allí, porque para esto he venido. Si leemos en el
en la traducción que se conoce como el Código Real, encontraremos que lo traduce como para esto he nacido. Cuando él encuentra el para esto he venido, él pone para esto he nacido, es decir, como el propósito de la vida del Mesías desde su nacimiento es para proclamar. Pero vamos a ver qué va a proclamar o qué es lo que quería proclamar. Porque ciertamente nosotros vemos no solamente obras milagrosas, sino vemos varios mensajes en lo que es la vida del Mesías. Y podemos decir que es el punto común o el denominador común del mensaje del Mesías. Y dice, Vayomer lahem en alay, levaser gam learim aharot et besorat malchut Elohim ki lasot shelachti. Tenemos, acabo de leer Lucas 4:43, donde nos dice, porque Él les dijo, necesito anunciar la buena noticia del reino de Elohim a otras ciudades también, porque para esto he sido enviado. Lo que Meir nos está diciendo, que proclame para lo que he venido, nos los pone de una manera similar el relato de Lucas y nos dice, necesito anunciar la buena noticia del reino de Elohim, et besorat malchut a Elohim, la buena noticia del reino de Elohim, porque dice, para esto he venido, shelachti, para esto he sido enviado. Miren cómo no es, como decía al principio, no es lo que el cristianismo concibe, de que el maestro vino para hacer una propiciación para el pecado, como un sacrificio perfecto. Ellos ven que el motivo de la vida del Mesías es simplemente para llegar a, como ellos lo ven, a una cruz y morir por el pecado del mundo. Esa es la misión que le confieren ellos, es la misión que ellos ven, pero no es así. Vamos a comprobar cómo en realidad su misión es el anunciar la buena noticia del Malchut a Elohim, del reino de Elohim, ¿sí? Besorat Malchut a Elohim. Esta es la misión de nuestro maestro. Tenemos otras citas. Por ejemplo, Marcos 10:43, donde también dice, para esto he venido. Dice, 10:45 de Marcos nos dice, porque el Hijo del Hombre, hablando de él, porque el ser humano tampoco vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Aquí muchos ven que el propósito es dar la vida en rescate por muchos, pero no, esto es secundario, puesto que lo que dice, tampoco vino para que le sirva, sino para servir. Como vimos en la semana pasada, él tiene una misión. Hashem le confiere no solamente al Mesías, sino de hecho a cada persona le confiere una misión, le confiere una tarea que solamente él puede hacer, que este es lo que Hashem quiere, esa es su voluntad. Entonces aquí nos está diciendo que es servir. ¿Por qué? Porque el servicio que va a brindar Hashem, esto es para lo que ha venido. Como dato secundario, ahí les empieza a hablar acerca de dar la vida, que también tenemos que entender esa parte, y la abordaremos, Bezrat Hashem, en esta serie de enseñanzas.
Ahora, en Lucas tenemos nuevamente otra semejanza de el mensaje del Mesías para lo que ha venido. Cuando dice en Lucas capítulo 19, verso 10, Lucas y lee el capítulo 19, verso 10, nos dice, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, con estas dos citas que parece decir que el motivo de la venida del Mesías es el dar su vida por rescate y venir a buscar lo que se habían perdido. Pero solamente tenemos estas dos, y cuando obviamente les habla acerca de que el Hijo del Hombre es necesario que padezca. ¿Ah? Pero este no es el propósito. Lo que estamos diciendo es que el Mesías tiene un propósito, tiene una misión, como ya lo hemos venido diciendo. Y en esta misión hay muchas cosas que tiene que hacer. Pero todas estas cosas, que buscar a los que están perdidos, servir, ¿ah? Y una más, que no la hemos tocado, este está en Yohanan. En Yohanan, capítulo 18, verso 37, nos dice, entonces Pilato les dijo, ¿así que tú eres rey? Y Yoshua respondió, tú lo dices que soy rey. Para esto he nacido y para esto he venido al mundo, pero no para morir. No lo vean con aquel mensaje, ¿sí?, que lo concibe el cristianismo. Dice, para dar testimonio de la verdad. Todo el que de la verdad oye mi voz. He venido, o sea, el propósito de su nacimiento, el propósito de venir al mundo es dar testimonio de la verdad. Ok, tenemos estas partes, pero todas estas partes de la misión no son solo, no es el centro, sino es solo derivados de lo que es la misión principal. Y vamos a demostrar que la misión principal del Mesías es anunciar el reino de Elohim. Este es el centro, como decíamos en otras palabras, es el eje. Tenemos una rueda de una bicicleta, por ejemplo, tenemos un eje y este eje es sobre el cual gira toda la rueda, ¿sí? Tenemos varias cosas que están girando a través del eje. El eje del mensaje del Mashiach es el Malhut a Elohim. El mensaje es el reino de Hashem. Vamos a pasar a las comprobaciones. Aquí tenemos ya varias citas donde nos está diciendo de manera similar o algo parecido para qué ha venido al mundo. Y vimos algunas cuantas. Entonces, vamos a ver. Estamos nosotros haciendo el comentario a lo que es Meir, Besorat Meir. Ahora vamos a comprobarlo ahí en Besorat Meir. Nos dice en el capítulo 1, en el verso 14 y 15, ustedes recordarán que vimos cómo es la presentación. Luego Yoshua viene a Yohanan, que el libro nos los presenta a Yohanan y nos dice que es la voz que clama en el desierto. Luego él recibe la confirmación que él necesitaba para saber que él es el Mashiach y es enviado al desierto para lo que conocemos como la tentación. Está en el desierto y no cede ante a Satán. Pero si nosotros vamos, porque no viene aquí en esta Besorá, en Meir no nos dice
algo que haya pasado en esos 40 días, pero si no los viene a decir lo que es Matitiao, por ejemplo. Pero ustedes recordarán qué estaba tratando de hacer a Satán con él. Quería que se humillara, que le adorara, y le da como premio, si es que hace esta inclinación, esta reverencia ante él, le da como premio, escucha bien, no le dice, mira, te voy a dar eh, tantos toneladas o tantas eh, de oro, ¿sí? No, no, tantos talentos de oro te voy a dar. No, no, no le dice, mira, voy a concederte 1000 mujeres. ¿Cuál es la parte que trae él? Le dice, te voy a dar los reinos de este mundo. Escucha bien, los reinos. ¿Por qué le quiere dar o por qué le presenta a los reinos? Porque el Mesías viene, el mensaje central es anunciar un reino, el Malhut a Elohim, un reino de Elohim. Entonces tenemos que el mensaje que estamos viendo aquí es que va a elegir el Mesías. Vas a elegir el reino de Elohim, el celestial, o tú vas a elegir a los reinos del mundo, que en ese tiempo demuestran pues los reinos del mundo en ese tiempo, los más grandes, los mejores, etcétera. Entonces, y le da reinos, es decir, muchos más. Si tú, dice, vienes enfocado porque estás buscando y vas a proclamar un reino, si tú te inclinas ante mí, si tú me cedes esta autoridad, yo le voy a dar más reinos. Entonces empieza a tomar coherencia, porque esto se trata de el anuncio del Malhut Elohim. A lo mejor lo habías visto, a lo mejor no. A lo mejor solamente habíamos pasado de largo, pero no habíamos visto que aquí la batalla es entre reinos. Aquí el asunto, el meollo de la situación es que a Satán quiere que deje el reino de Elohim, que no proclame. Y él le va a dar, si tú quieres reinos, te voy a dar reinos. A una persona, por ejemplo, el Yetzerara, ¿sí? A Satán. Vamos a decir, si a una persona que tiene a lo mejor cierta inclinación hacia la bebida o hacia el vino, las bebidas alcohólicas, como tentación para él, le va a traer justamente esto. ¿Por qué? Porque él tiene inclinación o está enfocado a las bebidas alcohólicas, porque ahí es más fácil que él se nuble su visión, que a pesar de que la parte consciente le dice que no es lo correcto, puede ceder ante su inclinación propia, a sus propias pasiones y tomar aquello del cual está teniendo cierta inclinación. Entonces, por eso es que el Mashiach no le ofrece mujeres, no le ofrece dinero, no le ofrece alguna otra cosa, sino le ofrece aquí reinos. ¿Por qué? Porque el énfasis, vuelvo a insistir, el énfasis es el Malhut Elohim, el reino de Elohim. Muy bien, entonces vamos a continuar aquí. Esta va a ser la primera parte donde vamos a comprobar que el mensaje del Mesías, el meollo, el centro, el eje de este mensaje es el Malhut Elohim, el reino de Elohim. En la segunda parte vamos a ver cómo sus talmidim tienen absolutamente lo mismo. Ajá. Entonces, vamos a 4.11 del libro en que estamos haciendo el comentario. 4.11 de Meir. En este, escuchen bien, dice, ¿ya lo tienen?
de todos modos queda grabado, y dice, y él les dijo, a ustedes se les ha concedido el misterio del reino de Elohim. Escuche bien, el misterio del reino de Elohim. Pero para los que están afuera, todo se les trata con parábolas. ¿A quién le está hablando? A los seguidores del Mesías. Le está hablando a los Talmidei Yeshua, a los discípulos de Yeshua ben Yosef. Les dice que a ellos les ha concedido los misterios del reino, que también es un muy, muy buen tema, que esto lo vamos a ver en un video aparte. Vamos a ver cómo la descripción, detalles de lo que es el reino. Hoy no nos vamos a meter a qué es el reino ni cosa parecida. Hoy vamos a solamente enfocarnos en la comprobación de que es el meollo o es el centro, el eje del mensaje del Mesías. Muy bien, pero le dice que estas comparaciones, las parábolas, pues se trata de que para los que están afuera, los que no son alumnos, los que no tienen realmente un compromiso, pues se les nuble hasta cierto punto lo que es el Malhut Elohim. ¿No quieren este reino? Bueno, está bien. Entonces no tienen por qué enterarse de algunas particularidades ni detalles del mismo. Ajá, entonces vamos al punto 2 en la primera parte. El punto 1 es que es el mensaje desde el inicio, como lo vimos en Meir 1 del 14 al 15, que demostramos que dice que nos dice así. Marcos 1, 14 y 15 nos dice, me salté un punto, perdón, aquí dice, el punto 1 sería que es el mensaje desde sus inicios. Tenemos en Marcos 1, 14 y 15, donde nos dice, después que encarcelaron a Yohanan, Yahushua vino al Galil proclamando la buena noticia de Elohim. Ajá, y diciendo, se ha cumplido el tiempo y se ha acercado el reino de Elohim. Arrepiéntense y crean en la buena noticia. Escuchen bien, lo primero que dice el maestro en esta besorá es su mensaje. El mensaje es, se ha cumplido el tiempo, ya ha llegado el tiempo y se ha acercado el reino de Elohim, el Malhut Elohim. Arrepiéntanse y crean a la buena noticia. Este es un mensaje de arrepentimiento. Al igual que otros profetas de la antigüedad venían al pueblo de Israel diciéndole, abandonen el mal camino, hagan teshuvá, regresen a Hashem, regresen a lo que es el reino. El reino ya está aquí, el tiempo se ha cumplido. Hashem ha dicho, es el tiempo para implantar el reino de Elohim. Esto es lo primero que dice, entendámoslo. El arrepentimiento es nuevamente parte de lo que es la rueda que está girando en el mensaje del anuncio del Malhut Elohim, de lo que es el reino de Elohim. Muy bien, y después entonces tenemos lo que nos dice Marcos capítulo 4, verso 11, donde vimos que se nos está diciendo que a los que están afuera se les habla con comparaciones, porque bueno, ellos no quieren el reino, entonces pues no deben de enterarse de aquellos detalles, no les interesa, ¿verdad? No les interesa y no les interesa menos los detalles. Si no les interesa el mensaje central, los detalles tampoco. Como punto 2, como decíamos, son estos mensajes del reino de Elohim a través de lo que es una mashal. Esto lo dejaremos para otra clase donde abordaremos específicamente a las comparaciones que nos van a ayudar a entender qué es el reino, cómo funciona el reino, de qué se trata el reino y todas las preguntas que tenemos, porque justamente estoy seguro que a lo mejor unos ya se empezarán a preguntar, ok, estoy aprendiendo que el mensaje es el reino de Elohim,
pero ¿de qué se trata? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quiénes? Etcétera. O sea, hay preguntas que empiezan a surgir, pero nos las dedicaremos en un punto especial donde hablemos acerca de las comparaciones, las llamadas parábolas, en donde vamos a aprender eso. ¿Ah? Porque dice aquí, Marcos 4:26 nos dice, también decía, así el reino de Elohim, así es el reino de Elohim. Nuevamente, escuchen bien, el reino. Vean cómo van apareciendo nuevamente el meollo de lo que es el mensaje del Mesías. Si están creyendo que el meollo del mensaje del Mesías es acerca de su muerte o de una supuesta expiación por la vida del Mesías, por toda la humanidad, no lo van a encontrar desde el inicio hasta el fin de su mensaje. No lo van a poder encontrar. Hay una o dos o tres citas dispersas por ahí que sí parece hablar de eso, pero ese, insisto, es parte secundaria. Pero aquí vuelve a decir, así es el reino de Elohim, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Y solamente porque nos los demanda esta cita, vamos a explorar y vamos a ver cómo sí en realidad el mensaje de las parábolas nos habla mucho del reino. Dice, esto es la comparación de la semilla que crece por sí misma. Ustedes recordarán, dice que es como el reino es como una semilla que crece sin que nadie lo pueda notar. ¿Por qué? Porque crece debajo de la tierra, ¿verdad? Y cuando se expande, dice aquí, llega a ser un gran árbol que da cobijo hasta las aves de los cielos. Ahí es una hipérbole, ¿sí? Porque realmente este es lo que quiere dar como mensaje, que es un proceso lento. El mensaje del Malhut Elohim empieza como una semilla. Y por eso dice, que una semilla tiene que morir para que empiece a dar fruto. Esta semilla se planta y queda escondida. Es más, parece que por mucho que ha trabajado, no hay resultados. Esto es lo que pasó. Empiezan, ustedes saben, los 120 discípulos que quedan después de la muerte de nuestro Mesías. Quedan 120 personas, 120 discípulos. Y estos empiezan a anunciar. Pero parece como otra parábola que están regando la semilla por tierra infértil, al lado del camino, entre espinos, y parece que no sucede nada. Hay algunos, hay otros, de repente hay muchos, pero empiezan a ver después del primer siglo cómo desaparece esta semilla. En lugar de esta semilla alcanzar a fructificar, empieza a ver la cizaña y se empieza a levantar ideas extrañas a lo que es el mensaje del Mesías y empieza a formarse o a perfilarse lo que es la iglesia, que lo que se convierte en la Iglesia Católica Apostólica Romana. Y esto estoy hablando, si han leído un poco acerca de las comparaciones de nuestro maestro, entonces entenderán de cuáles estoy haciendo referencia. Entonces el mesianismo queda oculto, como una semilla que está ahí. Es más, casi es exterminada. De hecho, se pierde toda la línea, se pierde todo grupo de los talmidim realmente yehudim, de seguidores de la Torá, que no creían en nada. Eso, ustedes vean, por ejemplo, cuando se habla de los nazarenos o de los ebionitas, nos dicen ellos que son plenamente judíos. Ellos son judíos y nada más que judíos, dice. Creen en la circuncisión, en el Shabbat, con todo el proceso de la Torá, y nada más lo único que les diferencia es que creen que Yeshua es el Mesías. Eso es lo que les diferencia. Ese es el verdadero mesianismo. Pero desaparece casi totalmente. Dura algunos grupos duran algunos siglos, pero también terminan, llegan a su fin.
Y parece que esta semilla, por más que sea plantado, solamente quedan lo que es el cristianismo. Pero en todo ese tiempo ha resurgido esa semilla. Y el momento y el movimiento de restauración, lo que son las raíces hebreas, pretende volver a lo que es el mesianismo inicial, a lo que es verdaderamente la esencia de el movimiento que empezó Yeshua Rabenu. Muy bien. Así como las semillas parecen desaparecer después de que llega el invierno y parece que todo está perdido, viene la primavera y resurgen brotos. Así el mesianismo empieza a resurgir. No hace muchos años empezó el mesianismo a resurgir y ahora está empezando a extenderse. Pero ¿saben qué? Hay algunos detalles. El mesianismo todavía tiene algunos detalles que no están acorde a la Torá y no están acorde a lo que es el mensaje del Mesías y al mensaje de los primeros discípulos. Ajá. Pero que a su tiempo se va fortaleciendo, porque es una pequeña, como en la planta, esta es la comparación de esta planta que surge, y esta se va a ir robusteciéndose, va a ir creciendo, engrosando, y entonces se va a definir, porque al principio, como cualquier hierba, como cualquier planta, puede hasta incluso confundirse, pero cuando empieza a crecer, empieza a definirse. Esto es lo que sucede en el mesianismo. En las primeras etapas podría aparecer algún tipo de cristianismo solamente con guardando Torah, que es lo que les pasa a muchas personas que regresan. Todavía tienen algún modo de pensar cristiano, pero a medida que crecen en el estudio de la Torah, a medida que crecen espiritualmente, van tomando su verdadera forma, lo que es un verdadero judaísmo, pero mesiánico. Esto es, que quiere decir que es identificar a Yeshua, el rabí del primer siglo, como el Mashiach. Entonces, al seguir estudiando, se va despojando de aquello que no es. Se empieza a dar cuenta de que aquello está errado, aquello también, esto no está bien, aquello no va conforme a la voluntad de Hashem, y entonces podrá definirse para que esté en conformidad a la Torah y a la voluntad de Hashem. Por eso es que las comparaciones, esta comparación de la semilla que crece en la tierra, nos ha servido para entender lo que pasó con el mesianismo en los primeros siglos y cómo ha resurgido en nuestros tiempos. Muy bien. Vamos a Marcos, capítulo 9, verso 1, donde vamos a continuar viendo este mensaje, lo que es el Malchut Elohim. Nos dice: también les dijo, en verdad les digo que hay algunos de los que están aquí presentes que no van a gustar la muerte hasta que hayan visto venir el reino de David con poder. Marcos 9:1. Pero empezamos a preguntarnos, ¿qué pasó? Dice ahí el Mesías que de hecho en esa generación que lo vio, esa generación antes de la destrucción del templo, habían de ver algunos el reino de Elohim venir con poder. Entonces nos empezamos a preguntar, nos surgen más dudas. ¿Qué es el reino de Elohim? Y si en ese tiempo lo vieron venir algunos con poder, a lo mejor estamos mal en nuestra concepción del reino de Elohim. ¿O acaso el Mesías se equivocó al decir que algunos lo iban a ver, pero no lo vieron? ¿Qué sucede? Esto es lo que vamos a analizar, porque no nos va a llevar un shiur, perdón, no nos va a llevar un shiur, 2 o 3, nos puede llevar, no sé, a lo mejor 5, o los que sean necesarios, para comprender lo que es el mensaje del Mashiach. En ese tiempo entonces es inminente, y en la generación, vuelvo a repetir, en esa generación muchos lo experimentaron. ¿Por qué razón?
Y para esto debemos entender que para que ellos vieran la manifestación del reino de Elohim, debían de saber qué es ese reino, para que lo pudieran reconocer. ¿Por qué? Porque el Mesías hablaba constantemente de este reino. Punto 3. El punto 3 es que el Mesías en todo su mensaje está hablando de cierta conducta, está hablando de ciertos parámetros que van a servir para que el que quiera entrar en el reino pueda entrar. Es decir, serían la forma en que debemos actuar para entrar en el Malhut Elohim. Como dice en Marcos 9:47, y si tu ojo te hace tropezar, sácalo. Mejor que es entrar con un ojo al cielo, no dice al cielo. A lo Nanabá, tampoco dice a lo Nanabá, dice al Malhut Elohim, al reino de Elohim. Que teniendo 2 ojos, ser echado en el infierno. Entonces nos está diciendo ahí, el contexto es la forma de comportarse de una persona. Dice, mira, ¿sabes qué? Si tus ojos, si tu mano dice, te es un estorbo, entonces córtalo, sácalo, saca los ojos, corta la mano, porque es mejor a ti entrar con esa condición al Malhut Elohim, al reino de Elohim, que teniendo los 2 ojos o teniendo las 2 manos, pero ser echado al infierno. Entonces veremos que estos mensajes nos está hablando el Mesías de una forma de comportarnos, de trabajar nuestras midot, ¿sí? Para que nosotros tengamos la oportunidad de entrar al reino de Hashem, el Malhut Elohim. Muy bien, sí, en carne y sangre. Hasta el día de hoy los países piden ciertas cosas, ciertos requisitos para poder entrar, ¿verdad? Los países tienen lo que es aduanas, tienen y hay todo un proceso, tienes que sacar una visa, y bueno, yo desconozco realmente, no soy experto en ese tema de a dónde tengas que ir o lo que tengas que hacer, pero ciertamente hay ciertas cosas que te piden y incluso tienes que decir a qué vas. Como turista, vas buscando trabajo o cuál es tu intención al entrar ahí. Bueno, es algo similar en el Malhut Elohim. El Mesías, Yeshua Rabenu, nos empieza a decir, tienes que comportarte de esta manera para poder entrar en el reino. ¿Sí? Y nos pide que nuestra justicia sea mayor que la de los perushim, de los fariseos, y mayor que el de los escribas, para que nosotros podamos entrar en el reino. Y esto es enorme. Mucha gente dice, es que los fariseos, porque son supuestamente fariseos muy religiosos, pero el Mesías está diciendo, si tu justicia no es mayor que la de estos, tú no vas a entrar al reino. Así de sencillo. Entonces, ¿cómo tenemos que ser? Tenemos que conformarnos, tenemos que ajustarnos a lo que enseña el Mesías, porque Él viene a anunciar el reino. Como lo vimos en el capítulo 1, en su verso 14 y verso 15, si no me equivoco, nos dijo esto, el principio de su mensaje fue, el tiempo ha venido. El reino se ha acercado, el reino de Elohim. Arrepiéntanse y crean en este anuncio. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer es Teshuvah. Teshuvah, no hay de otra. En Mateo 21:31 nos dice, en verdad les digo que los publicanos y las prostitutas entran antes que ustedes en el reino de Elohim. Nuevamente vean, Malhut Elohim aquí, Malhut Elohim allá, Malhut Elohim acá, Malhut Elohim por allá, y no lo habíamos visto muchos de nosotros. El mensaje está centrado en el Malhut Elohim, en el reino de Elohim.
y nos dice, mira, le dice a algunos judíos, algunos publicanos y prostitutas que han hecho teshuvá, obviamente, han hecho teshuvá, y por eso les lleva la delantera a entrar en el reino. Porque por así decirlo, nuestro boleto de entrada es teshuvá, regresar. La teshuvá es lo que nos va a permitir, si lo podemos resumir en una sola palabra, teshuvá es nuestro boleto de entrada. Vamos a Marcos capítulo 10, verso 14 y 15. Meir 10, 14 y 15. Nos dice, al ver esto, Yehoshua se indignó y les dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se los impidan, porque de los tales es el reino de Elohim. En verdad les digo que cualquiera que no recibe el Malhut, el reino de Elohim, como un niño, jamás entrará en él. Nuevamente, confórmate, es decir, entra en la medida. ¿Sí? Tienes que estar en los lineamientos que nos está marcando el mensajero de Hashem. Aquel que Hashem envió nos está diciendo, esto es lo que tienes que hacer para entrar en el reino. Por eso en el punto 3 dijimos, es la forma de comportarnos o aquello que tenemos que hacer para poder accesar o entrar al reino. Y aquí nos habla acerca de los niños. Hay diferentes interpretaciones y no me voy a detener en cada cita. No vamos a detenernos en cada cita para explicarla. Pero bueno, aquí al menos nos está diciendo, en verdad les digo, que el que no reciba el reino de Elohim como un niño, jamás entrará en él. Los mesiánicos no creemos en un pecado original. Es más, todas las mañanas proclamamos el alma que has puesto en mí es pura, porque nosotros creemos que el alma es pura y que entonces aquí nos está hablando de quitar el Yetzer Hara de nuestras vidas. Marcos 10:23, unos versículos más adelante, Meir 10:23, nos dice, ¿ya tienen? Muy bien, leo yo y ustedes me siguen. Dice, entonces Yehoshua, mirando alrededor, les dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Elohim los que tienen riquezas. Nuevamente, ¿ven? El reino de Elohim, Malhuta Elohim, no es como nos los pintan otras personas, que ¿para qué vino el Mesías? Para morir por ti en una cruz y salvar a toda la humanidad, librarte de esto, librarte de aquello, librarte del pecado. No, ese no es el mensaje principal, no es el motivo de la venida de nuestro maestro, no fue el motivo para lo cual nació. Dejen de ver eso. Como verdaderos talmidim, les pedimos que no vean. Hablábamos en una ocasión, de hecho está grabado, veíamos cuáles son uno de los errores que hacen algunos discípulos con el Mesías. Algunos lo tienen solamente como un chivo expiatorio. Eso es, ¿para qué me sirve? Para que venga a morir por mis pecados y punto. Eso es para lo que Él ha nacido, eso es para lo que Él ha venido. No, ese no es el punto. Es un error total y tremendo que estamos tratando de solucionar. Estamos tratando de ver, de conocer al Rab, de conocer a nuestro maestro y justamente tenemos que ver cuál era su mensaje. Entonces nos dice que es difícil para los que tienen riquezas. ¿Qué le pidió a este? Le dijo, vende todo lo que tienes. Véndelo, dáselo a los pobres. Quiero que tú hagas riqueza en el reino de Elohim. Cuando nosotros damos al pobre,
¿A quién prestamos? Según nos dice Proverbios, tú que le das al pobre, ¿le prestas a quién? A Hashem. Y Hashem te lo va a pagar. Hashem no se va a quedar con nada. No es alguien que, no es como un banquero, como un hombre de carne y sangre que tal vez te pide y tal vez nunca te lo devuelva. Con Hashem nos dice en Proverbios, en Mishlei, nos dice, si tú le das al pobre, le estás prestando a Hashem. Por eso es que les dice, mira, ¿sabes qué? Ve y dalo a los pobres. Parte de lo que es el mensaje del Mesías, lo que es la rueda, no el eje, porque el eje ya vimos, es el mensaje del reino de Elohim, pero la parte de la rueda es darle a los pobres. Nunca nos olvidemos de los pobres. Como él dijo, los pobres lo van a tener con ustedes siempre. Entonces, nosotros tenemos que darle al pobre, hacerle riquezas para Elohim. Pero el que se aferra a las riquezas terrenas, a las riquezas mundanas, a las riquezas materiales, a este se le va a hacer difícil entrar en el reino. ¿Por qué? Porque ama el dinero. Ama el dinero aquí en lo terreno, en el plano físico. Por eso para él es difícil entrar. Porque tendría que despojarse de esto para empezar a hacer riquezas en el reino. Y vamos a la siguiente, es Meir 12:34. Seguimos en el tercer punto de la primera parte. En el tercer punto, que es acerca de cómo debemos comportarnos, qué debemos de hacer para entrar en el reino de Elohim. Muy bien, entonces Meir 12:34 nos dice: y viendo Yehoshua que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Elohim. No le dijo, oye, no estás lejos de Lodanaba. Oye, no estás lejos del cielo. Esto no es el mensaje. El mensaje es, no estás lejos del reino de Elohim. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Bueno, aquí el contexto es, hay una discusión entre los saduceos, con los saduceos más bien, sobre la resurrección. Y un escriba le pregunta cuál es el más grande de todos los mandamientos. A lo que nuestro Rab responde, ¿cuál respondió? Shema. Shema Israel. Dice, este es el más grande y el primero de todos los mandamientos. Cuando nuestro maestro ve que está respondiendo sabiamente, cuando esta persona, viviendo Yehoshua que había respondido sabiamente, le dice, no estás lejos del reino de Elohim, ¿verdad? Porque él le dijo, sí, ciertamente, porque incluso es mejor que los sacrificios. Esta persona no estaba lejos del reino. Y ahorita vamos a ver por qué esta persona y los judíos en general no están lejos del reino de Elohim. Vamos a verlo un poquito acerca de eso más adelante. Muy bien, entonces tenemos Marcos 14:25. Seguimos examinando, donde aparece lo que es Malhut Elohim. Meir 14:25 dice: en verdad les digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba de nuevo en el reino de Elohim. Nos pensamos en preguntar entonces, por fin, ¿qué pasó? No que esa generación lo iba a ver y ahora nos dice que no lo va a beber hasta que esté de nuevo con nosotros en el reino de Elohim. Entonces, ¿qué es el reino? Empezamos como que a través de lo que estamos leyendo, pues se generan preguntas. Y qué bueno que las tengan. Vamos a resolverla poco a poco, como les dije. Más adelante. Y tenemos entonces que Pesaj es muy importante para nuestro maestro. Como hablaba con el Rav Shmuel y el Moré Mijael, y veíamos esta parte acerca de que Pesaj no se trata
de perdón de pecados ni expiación de nada. No se trata de remisión, de expiación, de redención. No se trata de eso. ¿Sí? ¿Cuál es? De hecho, así se llama. Yom Kippurim, el día de las expiaciones. ¿Sí? El Yom Kippur, el día del perdón. El Mesías no viene a morir en Yom Kippur. Entonces aleje de su mente que el Mesías vino a morir como un cordero, que vino a morir como expiación por sus pecados. Aleje de su mente esos. Pesaj no se trata de eso. Y aquí nos está diciendo que no va a volver a tomar vino. Y aquí nos está diciendo que no va a volver a tomar el fruto de la vid, el vino, hasta que venga el reino de Elohim. Literalmente, pues nos está diciendo que hemos de festejar en el Malhut de Elohim Pesaj, pero va mucho más allá. Si me permiten mencionar algo, el Talmud nos dice el Masejet de Berajot que hay cierto vino preparado desde los 6 días de la creación. De una manera alegórica o de una manera más profunda nos está hablando de aquel vino, ¿sí? Pero eso es ok, no lo vamos a ver esta ocasión, pero tiene que verse que para lo que es la misión del Mesías, Pesaj es algo muy importante, es una fiesta crucial. De hecho es la que tenemos, nos los mencionan las 4 fuentes, las 4 Besorot, los 4 anuncios, se enfocan mucho en Pesaj, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto es una de las fiestas centrales para lo que es la misión del Mashiach. Y vamos a Marcos 15:43. Nuevamente les digo, yo sé que no estamos explicando, estoy dando apenas a pequeñas probaditas o pequeñas enseñanzas de estos puntos, porque los vamos a abordar a su debido tiempo. No se preocupen, vamos a abordarlas a su debido tiempo. Nos dice en Meir, capítulo 15, verso 43. Llegó Yosef de Ramataim, miembro ilustre del concilio, que también esperaba el reino de Elohim. Yosef de Ramataim, conocido comúnmente como José de Arimatea, que según Yohanan nos dice era un talmid del Mashiach, pero de una manera secreta, porque temía a los judíos. Muy bien, pero lo importante es que nos dice que esperaba el reino de Elohim. Los que somos Talmidim estamos esperando ¿qué? El reino, estamos esperando el Malhut a Elohim. Si tú estás esperando otra cosa, déjame decirte, estás en un error. Lo que tienes que estar esperando es la implantación del reino de Elohim. Y es más, en la comparación 16a, y por eso les dije que las comparaciones nos van a hablar, nos van a revelar, nos van a dar a conocer muchos de los detalles, muchas de las cosas que tenemos que tomar en cuenta para entender qué es el Malhut Elohim. Por ejemplo, dije en la comparación 16a, nos dice, que está en Matitiau, 8, no, perdón, así, Mateo 8 del 5 al 13, donde dice, pero aquellos nacidos para el reino, aquellos hijos del reino. ¿Quiénes son los hijos del reino? Los hijos del reino obviamente son los Yehudim, son los judíos, son hijos del reino. Por eso le dijo a uno de estos que le contestó en la controversia que tuvo con los saduceos, les dijo, oye, no estás lejos del reino, no estás lejos. ¿Por qué? Porque en general todos los judíos son hijos del reino. Y ya vamos tomando forma.
Muchos dicen, muchos hijos del reino serán echados fuera a la oscuridad. Allí será el lloro y el crujir de los dientes. Después, bueno, este es lo que veremos en la comparación. Entonces, ¿cómo se les llama a los judíos y a los talmidim? Hijos del reino. ¿Por qué? Porque esperan el reino, porque literalmente son hijos del reino. No nos podemos detener tanto aquí, pero es importante decir que en general todos los que guardamos la Torah, no los que no guardan la Torah no son hijos del reino. Ellos no pueden ser considerados hijos del reino. Los que guardan la Torah, los que están en el camino de Hashem, estos son hijos del reino, y lo voy a mostrar más adelante, pero lo hice de manera de conclusión. Ajá. Bueno, continuamos. Lo que acabamos de leer en Marcos 15:43 es la última cita que aparece acerca del Malhut a Elohim en Besorat Meir. Pero si nosotros tenemos en cuenta que el Mesías, después de haber resucitado, todavía se le aparece a los discípulos, como nos los dice las Besorot, y también nos los dice Mashle Shluchim, lo que es los hechos de los emisarios, nos los dicen. Estuvo 40 días y se le apareció a muchos. Luego, de hecho, Shaul dice que también se le apareció incluso a 500 personas. Se le aparece a Jacob y también a Shimon Kefa. ¿Y para qué creen que se les aparece? Se les aparece para hablar acerca de cómo murió. Se les aparece para ¿para qué? Para hablar del Malhut a Elohim. Y vamos a una prueba. Hechos 1:13 nos dice: a ellos se les presentó vivos, después de haber padecido con muchas pruebas convincentes durante 40 días. Ellos lo vieron y les hablaba acerca del reino de Elohim, después aún de su resurrección. Oye, ¿sabes qué? Ya tuvo una muerte horrenda, por cierto. Después de su muerte, él resucita y todavía le sigue hablando del reino de Elohim a sus discípulos. ¿Por qué razón? Porque el mensaje que ellos deben anunciar, que él les enseñó, que les enseñó durante toda su vida, vimos que desde el principio de su anunciar fue el Malhut a Elohim, que en Matitiao viene con Malhut Hashamayim. Entonces, de ellos les empieza a enseñar, todas sus comparaciones son para lo mismo, para enseñarle esto y el otro acerca del reino. Lo debían entender. Ellos se les mostró los misterios del reino de Elohim. Entonces, aún después de haber resucitado, los sigue preparando, los sigue enseñando, les sigue añadiendo a las enseñanzas que ya les había dado durante su vida. Para eso los llamó, para que ellos aprendieran de él el gran mensaje que les ahora tocaba a ellos anunciar a donde fueran. Porque les dijo: vayan y anuncien todo lo que les he enseñado. ¿Acaso les dijo: vayan y díganle a los que están, a los goín que están perdidos, que crean en mi nombre y entonces van a ser salvos porque yo vine a hacer un sacrificio perfecto para pagar por sus pecados? No, así no fue. Lo que les dice es: vayan y anuncien. ¿Qué van a anunciar?
el Malhut Hashamayim, y van a tener que anunciar que se ha acercado, que el Malhut Hashamayim ya está aquí conforme a la voluntad de Hashem, y que tienen que hacer Teshuvah, y tienen que darle a los pobres, y tienen que reformar su vida, trabajar sus midot, seguir la Torah de una manera más estricta aún que los Perushim, para que entren al reino de Elohim. Bueno, en fin, les sigue preparando. Ajá. Y si usted recuerda, cuando está a punto de este evento que se le conoce comúnmente como la Asunción, cuando él asciende a los cielos, nuestro maestro asciende a los cielos, uno de sus talmidín le pregunta: ¿vas a implantar el reino? Vean cómo preguntaban. No le dijeron: oye, ¿cuándo regresas? Oye, ¿qué vamos a hacer con el lugar que dejó Yehudá Ishkeriot? Bueno, se mató, ¿qué hacemos? ¿Escogemos a alguien más? ¿O tú nos dices a dónde vamos primero? ¿Cuál es lo que le preguntan? Le dicen: ¿vas a implantar el reino en este tiempo, el reino de Israel? Y su pregunta y su respuesta también es tremenda. Ajá. Entonces, para terminar la primera parte, hemos de decir que el mensaje, el centro, el meollo, el eje del mensaje del Mesías, el propósito de su nacimiento, la razón de su manifestación en este mundo, e incluso después de haber resucitado, hasta el final, desde el principio hasta el final, es que el Malhut a Elohim, el reino de Elohim. De hecho, Matitiá tiene 32 versículos que hablan del reino de los cielos, el Malhut Hashamayim. 5 que hablan del reino de Elohim, el Malhut Elohim, en total 37. Lucas no se queda atrás y Leel tiene 33 con el reino de Elohim. Y esto pasa también, como lo vimos en Meir, esto también va a pasar con lo que está en Yohanan, ¿sí? Y esto es para terminar la primera parte, desde el principio hasta el final de la vida del Mesías, como propósito de su vida, como eje central de su mensaje, es el Malhut de Elohim. Todo lo demás es cierto, sí. Él vino para buscar lo que se había perdido, aquellos judíos que estaban dejando el camino de la Torah para ser los observantes. Es cierto, vino a anunciar la verdad, como nos dice en Yohanan. Es cierto, vino a servir. Sí, pero estos son parte de la rueda, pero no el eje, no el centro, no el meollo de lo que es el mensaje de nuestro maestro. Pasamos a la segunda parte. Pasamos a la segunda parte y tenemos cómo los talmidín anunciaron lo mismo. Los talmidín no se inventan nada. Siendo un verdadero talmid, no va a ir en contra del mensaje de su maestro. No. Y el talmid que lo haga así está mal. Es más, dice el Talmud. Dice, justamente, Masejet Berajot nos dice que un talmid que enseña en contra de la yeshiva de su maestro hace que la presencia divina, la Shejina, se aleje, se retire. Si alguno de los talmidim se alejaron del mensaje central de su maestro, hicieron que la presencia de Hashem se alejara. Mateo 10:7 nos dice, Matitiao 10:7 nos dice: y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se les ha acercado. ¿Cuál es la orden del Mesías? Cuando él les dice, vayan y enséñenle todo lo que yo les he dicho, ¿a qué se refería? Sí, a la orden anterior que ya les había dado.
ustedes anuncien el reino de Elohim, el reino de, aquí le dice el Malhut Hashamayim. Hemos de ver por qué esta diferencia. Por ahora no. No les dice, vayan y les díganles que yo voy a morir por sus pecados. Eso es lo que quiero que les anuncien a la gente. No, no y no. No es así. Nada más quiero hacer mucho énfasis porque la verdad me entristece que a nuestro maestro se le ocupe como chivo expiatorio, que vino nada más para ser un sacrificio por tus pecados. Cuál es un terrible error, como he dicho. En Hechos 8:12 estamos ya en la segunda parte para ver lo que los talmidín hicieron, lo que los talmidín anunciaron, y nos dice, como dije, en Hechos 8:12. Pero cuando oyeron a Felipe que les proclamaba la buena noticia del reino de Elohim, nuevamente Besorat Malhut Elohim. El mensaje de estas buenas noticias son las buenas noticias del Malhut Hashamayim. Muchos tienen heredado del cristianismo que la Besorá es la vida del Mesías, ¿no? La vida del Mesías. Pero no, la Besorá no se trata de la vida del Mesías. La Besorá es el Malhut Hashamayim y lo relacionado a este reino. Esto es la Besorá. Si tú estás creyendo que la Besorá se trata de cómo nació, cómo vivió, qué enseñó y cómo murió el Mesías, estás en un completo error. La Besorá no es eso. La Besorá, esta buena noticia, es que el Malhut Hashamayim se ha acercado. Y parte de este anuncio es cómo tienes que comportarte para que puedas entrar a este reino. Y entre otras muchas cosas. Está lo que leímos, Hechos 8:12, Masej Lihim, capítulo 8, verso 12, está en Samaria y les anuncia a los samaritanos con la autoridad del Rab, y se sumergían en aguas para aceptación de Yehoshua Rabenu como su maestro, que aceptaban su mensaje. Para esto se sumergían. Ahora también tenemos lo mismo que es en Hechos 14, 21 y 22. Tenemos, dice: después de anunciar la buena noticia y de hacer muchos discípulos en aquella ciudad, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, fortaleciendo el ánimo de los talmidim, de los discípulos, y exhortándoles a que perseveren fieles en la fe. Y les decían: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Elohim. Baruch Hashem. Tenemos nuevamente a Shaul, que está viajando y está encontrando talmidín y está encontrando a Yehudín en sus sinagogas, ¿verdad? Bueno, eso es más adelante. Aquí tenemos que los talmidín le están diciendo: ¿saben qué? Es necesario que a través de tribulaciones entremos al Malhut, al reino de Elohim. Vamos a entrar con tribulaciones. No es color de rosa. Entrar en el reino a veces es equivalente a sufrimiento. ¿Por qué? Porque este anuncio es duro y según fue mostrado por nuestro maestro, al anunciarlo hay gente que se le va a levantar en contra de nosotros. Y él dijo, nuestro maestro Yeshua Rabenu dijo, si esto me están haciendo a mí, que soy un árbol verde, ¿qué van a hacer con el árbol seco? Si le están haciendo al Rab, ¿qué esperan de sus talmidim? Y lo vivieron en carne propia aquellos discípulos. Fueron perseguidos, fueron apedreados, fueron injuriados, ¿sí? Y tenemos lo que es la vida de los talmidim para comprobarlo. Este mensaje es duro y no estamos dispuestos, los verdaderos talmidim,
No estamos dispuestos a limarlo, no estamos dispuestos a medio reformarlo para que otros no nos hagan daño. Un verdadero talmid va a ir junto con la voluntad de su maestro, que dijo: van a anunciarlo tal cual lo anuncié yo, van a decir tal cual lo hice yo. Y como dice Shaul, dice que él fue obediente. ¿Obediente a qué? A la misión que le dio Hashem, y fue obediente en anunciar el reino hasta que al fin, por anunciar ese reino, tuvo que morir. Le costó la vida el mensaje del reino. No creas que para nosotros, tal vez en este momento no haya alguna persecución, tal vez no nos toque a nosotros, pero de que si el mensaje se sigue desarrollando y los talmidim despiertan y empiezan a anunciar el Malhut Elohim, y no siguen anunciando aquello de que vino, hasta como sus palabras lo dicen, ellos dicen: Yahshua vino como expiación para tus pecados. No, si cambian ese mensaje, van a ver cómo se van a levantar muchos en contra de este mensaje, porque así pasó a nuestro maestro y así nos dice que nos va a pasar también a nosotros. A pesar de las amenazas de los contrarios, porque les dijeron: ya no anuncien en ese nombre. Los metieron a la cárcel, como a Shimon Kefa, a Shaliach. Los metieron a la cárcel, no solo a él, sino a Shaul y a otros talmidim. A pesar de las amenazas y estas persecuciones, estos intentos de matarlos, ellos fueron fieles, porque eso es el deber de un talmid. Hechos 19:8. Masei Shlichim 19:8 nos dice: durante estos 3 meses Shaul, aquí está Shaul en Éfeso, estuvo yendo a la sinagoga, a la Bet Knesset, donde proclamaba con valentía, discutiendo y persuadiendo en lo relativo al Malhut a Elohim, al reino de Elohim. No les dijo: miren, ¿saben qué? El Mesías vino como un sacrificio perfecto para sus pecados y ya no tienen que hacer sacrificios. Ese es el mensaje. No. Lo que les dijo es: miren, este es el mensaje del Mashiach. El Mashiach nos anunció el reino inminente de Elohim, y para entrar en él necesitan hacer teshuvah. Para entrar en él necesitan hacer esto, aquello y aquello y aquello, dejar las riquezas, por ejemplo. En esa teshuvah tienen que ser más fieles a la Torah. Esto es lo que empezaron a anunciar. Shaul, de hecho, es otra generación. No es una generación de los talmidim principales o de los más cercanos. De hecho, Shaul conoce, aparte de los que vieron y oyeron al Mashiach, pero él no es de la primera generación de talmidim, por así decirlo. Y entonces esto nos pega más. La vida de Shaul nos da anuncio más a nosotros. ¿Por qué? Porque él también no lo vio, al igual que ninguno de nosotros vio o escuchó al Mashiach. Pero a través de su anuncio hemos creído. A través de su anuncio identificamos al Mashiach, y ahora estamos dando este mismo mensaje. Y si me permiten añadir aquí, el mensaje que daba Shaul, a pesar de que muchos en sus cartas tratan de ver lo contrario, no es acerca de que la gracia y ya no la ley, no es acerca de el sacrificio que es todo y ya no más circuncisión y ya no más ley, no es eso. Como lo hemos visto, transmitía el mensaje que aprendió del maestro Yeshua ben Yosef. Esto es el Malhut Elohim. Y de hecho, hasta el final de sus vidas, esto lo tenemos en
en Hechos, ¿no? En Hechos 19:8. Y vamos a ver las cartas de Shaul, porque son de las que más tenemos abundancia. Bueno, entonces vamos a ver las cartas de Shaul y algunas de las cartas de los otros discípulos para ver que siguen insistiendo en lo mismo. Romín 14:17, ya sé que es la hora avanzada, vamos a ir un poco más rápido, ya no me voy a detener a explicar un poquito acerca de cada texto como lo he hecho en los anteriores. Vamos a ir un poco más rápido para terminar, ¿les parece? Entonces dice Romín capítulo 14 verso 17, porque el reino de Elohim, lo más importante no es la comida ni la bebida, sino la justicia, la paz, el gozo, el espíritu de la santidad. Aquí nos está diciendo, su mensaje sigue siendo Malhut Elohim. En el reino de Elohim le dice, no es lo importante la comida y la bebida. Corintiín 4:20, y vamos a traer al menos un versículo de cada una de sus cartas para que vean esta realidad que siguen anunciando el Malhut Elohim, como debe de ser. Dice Corintiín Aleph 4:20 nos dice, porque el reino de Elohim no consiste en palabras, sino en poder. Nuevamente, el reino de Elohim. Saltamos Gálatas capítulo 5 verso 21, Galatiim 5:21. Envidia, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, de las cuales les he advertido. Como ya lo hice antes, escucha, ya lo había hecho antes, ¿no? Les vuelve a repetir, a recalcar, que los que hacen tales cosas no van a heredar el reino de Elohim. Si tú estás creyendo que sin cambiar, si sigues con envidia, si sigues con toda clase de cosas que llenan el Yetzer Hara, o que vas en pos de tus pasiones, entonces sabes que no vas a heredar el Malhut Elohim, así de simple, porque como dijimos tienes que reformarte. Efesios capítulo 5 verso 5, Efesim, porque esto ustedes ya lo saben muy bien, que ningún fornicario, ni impuro, ni avaro, el cual es idólatra, tiene herencia en el reino del Mashiach y de Elohim. Nos está diciendo nuevamente a otros, ahora en la comunidad de Éfeso le dice lo mismo que le dijo a la comunidad de Galatia. Le dijo, ¿saben qué? Tienen que cambiar. Si ustedes creen que sin cambiar van a entrar, no. Si ni siquiera van a entrar los hijos del reino en su totalidad. ¿Por qué? Porque los Yehudim, si dejan el camino de la Torah, dejan la fe en Hashem, entonces, aunque son hijos del reino, no van a entrar. Están muy cerca, pero no van a entrar. Entonces, tú, converso, que vienes de las naciones, ¿crees que vas a entrar antes que los hijos del reino, a los naturales, sin cambiar? No, estás mal. ¿Verdad? Estás mal. Colosenses 1:13 nos dice, Él nos ha librado de la autoridad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. Nuevamente nos dice, oye, estábamos en el reino de las tinieblas, pero hemos sido trasladados al reino de su Hijo, el Malhut Elohim. Que ahorita vamos a ver cómo va. Tasloniquín Aleph 2:12 nos dice, y les insistíamos en que anduviéramos como es digno de Elohim, que los llama a su propio reino y gloria. Elohim nos llama a su reino. Compórtense como debieran, como dignos hijos del reino. Los talmidín estamos esperando al reino. Somos Bene Malhut, hijos del reino. Y debemos comportarnos como tales. Segunda de Tesalonicenses, Tasloniquín Bet, nos dice, esto da muestra evidente del justo juicio de Elohim, para que sean ustedes tenidos por dignos del reino de Elohim, por el cual también están padeciendo. Hay a veces que necesitamos la ayuda de Hashem en que Él venga con alguna clase de sufrimiento para que nosotros entremos en razón, o para que nosotros entendamos, ¿sí?, cuál es la idea del reino y que abandonemos aquello que está mal.
Entonces, también cuando nosotros sufrimos, puede ser, no siempre, eso sí, no siempre, pero podría ser. ¿Ah? Entonces, Hebreos 1:8 dice, mientras que del Hijo se dice, tu trono todopoderoso permanece para siempre, cetro de rectitud es el cetro de tu reino. Y ya lo viste. Entonces, aquí tenemos que el Mashiach, que es el rey. Ya lo descubriste. ya lo descubriste, ya lo dedujiste con lo que estamos leyendo. Es cierto, totalmente cierto. Vamos a terminar con, esta es la última carta de Shaul, en la que aparece la referencia al Malhut de Elohim. Algunos dicen que no fue escrito por Shaul. Bueno, hay diferencias de opiniones también. Si alguien no, entonces la última sería segunda de Tesalonicenses 1:15. Y Shaul, hasta el final de sus días, se encuentra anunciando esto. Vimos que en un principio él está anunciando el reino de Elohim a los Talmidim, en las sinagogas, a Yehudim, y en su despedida de Shaul, que cuando está en Mileto en Éfeso, dice en Hechos 20:25, esto está ahí descrito. Ahora miren, yo sé que ninguno de ustedes entre quienes he estado predicando el reino volverá a ver mi cara. ¿Cuál es el mensaje de Shaul? No es a un Cristo crucificado. Y perdón por tanto énfasis, pero hay personas que todavía siguen teniendo al Mesías como un Cristo crucificado, que eso es lo que vino a hacer, y eso es su misión, y esto es lo que como que el propósito de él. No. Dice, les he predicado el reino. ¿Qué? El Malhut Hashamay. Y ahí en el capítulo 28, capítulo 28, verso 23, dice, así que le fijaron un día en el que vinieran a visitarlo en su alojamiento un gran número de personas. Desde la mañana hasta el atardecer les exponía y les daba testimonio del Malhut Elohim, del reino de Elohim, persuadiéndoles acerca de Yehoshua, basándose en la Torá de Moshe y en los profetas. Sí, está hablando acerca de Shaul. Shaul ya en sus últimos días está preso, va hacia Roma, y dice que le permiten que en donde él está ahí él pueda él seguir anunciando, y a muchos hasta el final de sus días está anunciando todavía el reino. Ve el énfasis en el reino. Nosotros, Talmidim, somos Bene Malhut, hijos del reino, igual que los Yehudim. Y esto es lo que debemos de anunciar. ¿Sí? En el verso 28, en el capítulo 31, nos dice que está en una casa alquilada, y así termina el libro. Con lo mismo, anunciándoles el reino, lo que es Mashiach Lehin, así termina. Con Shaul ya en la última etapa de su vida, está anunciando todavía lo que es el Malhut Elohim. Entonces tenemos que Shaul desde el inicio, en todas sus cartas y hasta el final de sus días, sigue anunciando solamente un mensaje como buen Talmid, el Malhut Elohim. Y vamos a ver a otros Talmidim ya para finalizar ya estamos a ver otros Talmidim, por ejemplo, Jacob Atzadik, en su carta en el capítulo 2, en su verso 5 dice, hermanos míos, oigan, ¿ha elegido a Elohim a los pobres en este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino? Herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Nos está diciendo que el mensaje que ellos anunciaban, Jacob Atzadik, es Malhut Elohim. Lo que es Kefa Bet, la carta de Shimon Kefa Shaliach, en su capítulo 1, verso 11, en su segunda carta, nos dice, pues de esta manera se les otorgará amplia entrada en el reino eterno de nuestro maestro Yehoshua el Mashiach. Nuevamente, Shaul HaShaliach, el más prominente, el que quedó como la cabeza del movimiento que empezó nuestro Rab Yeshua ben Yosef, él también anuncia como buen Talmid
anuncia el Malhut Elohim, que fue el mensaje de nuestro maestro. Y como última, ahora sí, última cita, estamos en Apocalipsis 1:9, donde nos dice: yo, Yohanan, ¿quién es? Otro discípulo. Acordémonos que él, por el padecimiento de justamente el mensaje del Malhut Elohim, es exiliado a la isla de Patmos. Dice: su hermano y copartícipe de la tribulación en el reino y en la perseverancia de Yahushua, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Elohim y del testimonio de Yahushua. Apocalipsis 1, verso 9. Entonces, resumiendo, si me permiten, después de ver toda esta amplia demostración, que el mensaje de nuestro maestro, el eje central, sin perdernos en lo que es la rueda de todo lo demás que hizo, es el Malhut Elohim, el reino de Elohim. Y en el reino, escucha bien, y esto es lo que te dije que íbamos a volver a reunir, hay un solo Elohim, es único, uno y único, y este es Hashem. Hay un rey, que este es Yeshua HaMashiach. Nuestro maestro es el rey, en el reino de Elohim. Para todo reino se necesita una tierra. ¿Qué tierra es? No es México, no es Panamá, no es República Dominicana, no es Francia, no es Roma, no es Italia. ¿Dónde es? Israel. La tierra es Israel. Te necesita un pueblo. ¿Qué pueblo es? Los Yehudim. No son los griegos, no son los puertorriqueños, no son los franceses, no son los australianos, son los judíos. Y en este reino hay una ley, y esa ley es la sagrada Torah. ¿Sí? Esta es la ley. Y fíjate que todo reino, todo rey tiene una corte, tiene consejeros. ¿Quiénes son? El cuerpo legislativo, los consejeros. La corte es el Sanedrín, son los sabios de la Torah, son, por así decirlo, la Rabanut. Porque no es otra cosa, es la Rabanut, los rabinos. ¿Sí? Esto es, en pocas palabras, el Malhut Elohim. Y eso es lo que debemos estar anunciando. Si tú estás anunciando otra cosa como Talmid, también que soy del Mashiach, te digo, ¿sabes qué? Estás en un error. Tú debes estar anunciando el Malhut Elohim y todo lo que acabamos de ver. Pronto estaremos enseñando acerca de qué se trata, cuándo, quiénes, dónde, por qué y todas sus demás preguntas en los demás shurim, que le vamos a hacer pues los que nos tengan que lo que sean necesarios. Entonces, con esto los dejo y esperamos verlos la próxima semana. Shabua Tov.